Bien, amigas y amigos, es un gusto, un placer, un honor saludarlos como siempre desde Municipal FM 102.9, la radio de la ciudad y el espacio a mi cargo, Quito Encuentro de Oportunidades. Hoy vamos a hablar de un emprendimiento extraordinario porque tiene que ver con la vida, tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con la salud pública también. Hace más de medio siglo era impensable hablar de trasplantes de órganos. Fue el doctor Barnard, recuerdo, australiano, el que primero se aventuró a una cirugía de tan alta exigencia como aquella. Hoy el trasplante de órganos es cosa regular, así avanza la ciencia y la tecnología, y en el Ecuador también estamos en ello. Para el efecto, he invitado yo a Marta Rodríguez, ella es vocera del colectivo Lista de Espera. Vamos a ver con Marta Rodríguez cómo va este tema en el Ecuador. Marta, bienvenida, gracias y qué bueno que aceptó usted mi invitación. Buenas tardes, un gusto y muchas gracias por este espacio. Yo represento a los pacientes en lista de espera por un trasplante de órganos y también los familiares que tenemos esta esperanza de vida para nuestros familiares. La situación es que, como ustedes conocen, la pandemia paralizó los trasplantes que necesitaban cirugías complejas en el Ecuador, como los de hígado, como los de riñón. Hace alrededor de unos 4 o 5 meses se abrieron los trasplantes, especialmente los de hígado, lo cual pues ha vuelto la esperanza a nosotros. Pero sin embargo, hay dos problemas claves que tenemos que enfrentar. El principal es el tema de la necesidad de un fortalecimiento de la identificación de posibles donantes en los hospitales de la red de salud. Eh, nosotros hemos visto que de 14 trasplantes de hígado que se realizaron en este año en el Ecuador, 8 fueron identificados en un hospital privado y los demás en 3 hospitales privados y 2 del IES. Entonces nosotros decimos, ¿qué pasa con los hospitales del Ministerio de Salud? ¿Qué pasa con los otros hospitales del IES? ¿Qué pasa con los otros hospitales privados que tienen un nivel de complejidad que tienen en el UCI? Ese es nuestro llamado para los directores de hospitales, para los profesionales responsables de UCI. Ahora bien, Marta Rodríguez, vocera del colectivo Lista de Espera, trasplantes de órganos. Aquí hay un tema de fondo detrás de sus preguntas, que también son las mías, y es un problema de, como llaman ahora, de empoderamiento, de toma de conciencia. ¿Cómo va eso? También es una responsabilidad del Estado, ¿no es cierto?, del sector público, del sector salud, para ir creando una conciencia creciente sobre este tema, el trasplante de órganos. ¿Cómo está eso? Empecemos por ahí porque creo que allí hay un asunto que hace crisis, Marta. Sí, el INDOC, pues el Instituto de Donación de Órganos y Trasplantes, es el órgano rector en el Ecuador. Existe la ley también para la donación de órganos y trasplantes y eso es muy importante tener en el Ecuador. Pero sin embargo, para los pacientes que han estado más de año y medio, más de 2 años, más de 3 años esperando un trasplante, sea de riñón, sea de hígado, pues no es suficiente todas las acciones que se están haciendo. Nosotros pedimos y hemos hecho una carta al vicepresidente de la República, a la ministra de Salud, a quienes conforman la red de prehospitalaria, de ECU 911, de la red prehospitalaria,
para que se fortalezca también la coordinación para la posible identificación de donantes. Tuvimos hace 2 semanas, una reunión con la ministra de Salud. Ella se comprometió también para la compra inmediata de las medicinas que se necesitan para que los hospitales puedan hacer la mantención de los posibles donantes. También se comprometió a hacer una campaña dentro de los hospitales para que pueda haber ese compromiso para la identificación de donantes, pero nuestros familiares se están debilitando, ya muchos han muerto. Ahora salió un artículo en el Universo en que decía que en el 2020 murieron más de 2,000 personas por cirrosis y otras enfermedades del hígado. Actualmente hay 70 personas esperando un trasplante de hígado. Hay 600 personas esperando un trasplante de riñón. Nosotros pedimos un SOS dentro de la salud pública para que estas personas logren tener otra oportunidad de vida. Marta Rodríguez, sigue pendiente mi preocupación, que sé que también es la suya. Me parece que no solamente es un asunto de hacer un inventario de posibles donantes en los hospitales, sino de crear una conciencia ciudadana sobre este tema, como se hace en otros países. Y eso es ya un mecanismo o un procedimiento, un compromiso del sector comunicacional, no de cualquier gobierno, del Estado en general. A eso me refería yo con el empoderamiento y la toma de conciencia. Allí creo yo que hay que trabajar, porque le quiero preguntar a usted, ¿cuáles son las condiciones que debe tener, las circunstancias que debe haber para que se practique una donación de órganos? Cuéntenos de eso, primero. Pues para los trasplantes de hígado es necesario pues que la persona tenga muerte cerebral. Es decir, que esta persona pues lamentablemente fallezca, tenga muerte cerebral y ahí es posible hacer pues la obtención de algunos órganos. Es posible dar vida a muchas personas que están esperando, pero para que esto se dé es fundamental que las personas tengamos el compromiso de la donación de los órganos. Es decir, que cuando vamos a renovar nuestra cédula en el registro civil, nosotros expresemos nuestra voluntad de ser donantes de órganos. Pero además de eso, es importante hablar con la familia, porque muchas veces pasa de que la persona ha expresado la voluntad de ser donante de órganos, pero la familia se opone y hay muchas complicaciones. Entonces, de ahí, como usted lo dice, es muy importante pues esta sensibilización, estas campañas para que la población entienda, para que la población sienta esa necesidad de tener ese compromiso de la donación. Solamente cuando tenemos un paciente o un amigo cercano que necesita un trasplante de órganos nos damos cuenta de la importancia de la donación. Pero también, pues, lo que yo estoy pasando, lo puede pasarle mañana a usted, lo puede pasar a cualquier otra persona, a su padre, a su madre, a su hermano. Entonces, estaríamos necesitando el compromiso de toda la población para expresar, para ser donantes de órganos. Le pregunto a Marta Rodríguez si hay limitantes de orden cronológico. Por ejemplo, los niños pueden ser donantes, los adolescentes pueden serlo, los adultos obviamente, sí, los de en tercera realidad edad. ¿Hay una limitante en ese sentido? En realidad todas las personas pueden ser donantes y claro, ahí hay todos unos protocolos, ¿no es cierto?, en donde se analiza cómo está la situación de los órganos para ver si reúnen todos los requisitos para un posible trasplante. He estado he estado observando antes de hacer este conversatorio con usted
este tema en otros países, especialmente en el primer mundo. Y como la donación de órganos es un asunto de voluntad personalísima, inviolable, nadie, una vez producida la muerte cerebral, puede oponerse a ello. Hay sanciones penales en otros países en el caso de que una persona viva, un donante, ceda su órgano. Nadie, ningún familiar, ningún cercano puede oponerse, salvo o que tenga que esté dispuesta a exponerse ante una acción penal del Estado. Aquí también es así. Cuando la persona ha expresado su voluntad en el registro civil de ser donante o, al contrario, no ha expresado el que no quiere ser donante, pues entonces la ley dice que pues si no ha expresado su voluntad de no ser donante, pues lo consideramos como una persona donante de órganos y realmente la familia no podría oponerse. ¿Qué le pasa a la familia aquí en el Ecuador, a la familia que se opone? Porque ha habido algunos casos en donde la familia se ha opuesto. Un coordinador de trasplantes de un hospital me decía, una familia hasta fue con machetes para que esto no suceda. Otra familia fue asimismo con policías. Entonces, surgen situaciones complicadas, surgen situaciones difíciles. Entonces, lo más importante es que todos nos concienticemos de la importancia de la donación de los órganos, de la importancia de ese tributo a la vida que podemos hacer de nuestro familiar al tener esa oportunidad de donar un órgano. Como le dije al principio, e insisto, eso es un asunto de toma de conciencia. Ahora en esta nueva nomenclatura han dado a llamar a eso empoderamiento, pero esa es una política de Estado. El Estado central o cualquier órgano de orden público, en lugar de estar haciendo propaganda política, yo esto otro, obra de quién, obra de aquel, debería gastar su dinero y comprometer su empeño en crear una conciencia de fraternidad, de humanidad, si usted quiere, para los creyentes, de cristianismo, porque uno puede donar órganos, especialmente si así ha decidido, pero es un asunto de política pública, ir creando conciencia, Marta Rodríguez. Sí, exactamente, exactamente. Así tiene que ser una política pública que esté además con toda una sensibilización y concientización de toda la población del Ecuador. Marta, quiero preguntarle algo ahora de orden médico, muy técnico. Desde un principio, con el doctor Christian Barnard, ya hace más de medio siglo, hizo el primer trasplante de corazón. La dificultad radicaba, ¿no es cierto?, en los ácidos básicos de la vida, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, el genoma, y el tema del rechazo. ¿En qué medida eso ha logrado, si no eliminarlo, por lo menos controlarlo? Yo creo que la ciencia ha avanzado mucho. Aquí mismo en el Ecuador hay profesionales muy capacitados que han logrado que los trasplantes de hígado, de riñón que se han realizado tengan la mejor aceptación y ha habido una tasa muy alta de aceptación y han tenido, la verdad, la mayoría un feliz término. Dígame una cosa, usted me parece que tiene algún familiar en esa condición, ¿es así, Marta? Sí, yo tengo mi esposo que ya hace 2 años está esperando un trasplante de hígado y en realidad su salud se está debilitando. Justamente ahora ustedes pueden oír una bulla y yo estoy en un hospital porque él tuvo una recaída. Marta, quiero también preguntar, porque le he escuchado a usted hacer énfasis en el trasplante de hígado y el trasplante de riñón. Debe haber demanda también por otro tipo de vísceras y de órganos. Verbigracia, pues un estómago, un esófago, un vaso, no sé si páncreas o pulmón.
¿Es esto así? Pues sí, una persona que donante puede donar los 2 riñones, el hígado, el corazón, los pulmones, puede dar vida como a 7 personas, pero además pues puede donar los tejidos y puede dar vida y mejorar con la calidad de vida de muchas personas. Ahora bien, hay una pregunta que me queda por hacerle también y se la voy a hacer en nombre de la opinión pública que esté escuchando y debe ser curiosa porque hay varios matices en esto. Dígame, cualquier cirujano, por hábil que sea, un cirujano para decirle algo, un cirujano de hígado, del órgano hepático, ¿no es cierto? Y todo su conjunto. Un cirujano está capacitado a hacer el trasplante o esa es una cirugía muy especializada. No, es especializado. Es realmente tienen que seguir y además tienen que tener una acreditación por el Instituto de Donación de Órganos y Trasplantes. Y tienen que seguir una serie de cursos, una especialización para poder hacer los trasplantes de hígado, de riñón, etcétera. Marta, como le veo a usted, que es la vocera del colectivo Lista de Espera, y desde ya le entrego mi modesta, mi humilde confianza por entero a usted. Usted es una líder en este campo y usted creo que podría estar en capacidad, cuenten eso conmigo, muy humildemente, en capacidad de promover pues especializaciones de las facultades de medicina de las universidades ecuatorianas en donde hay pues facultades médicas. Pues sí, doctor, creo que sería muy Marcelo nomás, por importante. favor. Marcelo. Sí, Marcelo, pues yo creo que es muy importante, pero ahora creo que tenemos que fortalecer lo que en este momento se ha avanzado, fortalecer el tema de lo que yo le decía, la identificación de posibles donantes. Eso es un SOS que como colectivo Lista de Espera hacemos un llamado al vicepresidente de la República, a la ministra de Salud, a los directores de hospitales, al viceministro de salud, al subsecretario, que se pueda identificar hospitales claves para que se pueda dar la identificación de donantes, porque este es uno de los eslabones fundamentales de la cadena de donación trasplante. Sin esto no hay trasplante y sin esto nuestros familiares no podrán tener esa oportunidad de vida. Claro, sí, también vuelvo a lo que le dije hace unos segundos, hay que golpear la puerta del instituto que rige la educación superior para que allí se elabore un proyecto de ley que se envíe a la Asamblea en virtud del cual la educación superior, especialmente en el tema medicina, pueda contar con una especialidad pues muy prolija, muy exigente en materia de trasplantes, es decir, médicos trasplantadores, no sé cómo se llamen, pero se me ocurre decirlo. Es decir, hay mucho por hacer y claro, líderes como usted, que está sufriendo, Marta Rodríguez en carne propia, ¿no es cierto?, su propio drama, y tengo entendido que eso le ha hecho solidarizarse con el tema, con los problemas, con los afectados, con los pacientes. Yo quisiera pedirle a Marta Rodríguez que finalicemos este diálogo muy fecundo, gracias a ella, haciendo un llamado a varias entidades o varias personas para que el tema del trasplante de órganos vaya creciendo en el país. Ya yo hago un llamado a los y las ecuatorianas a comprometerse con la donación de órganos. Nosotros sabemos de toda la solidaridad de los y las ecuatorianos y estamos seguros que juntos podemos fortalecer la donación de órganos en el Ecuador por una parte. Por otra parte, mi llamado a los directores de hospitales que tienen UCI para que fortalezcan este sistema de identificación, mantención y referencia de posibles donantes. Asimismo, al INDOT
para que fortalezca el tema de los trasplantes en el Ecuador mediante el fortalecimiento de la identificación, mediante el fortalecimiento de todo este sistema tan complejo que implica el desarrollo de los trasplantes. Finalmente, algo que se me escapó, pero la pregunta se la hago de todos modos, Marta. ¿Cuántas personas le están ayudando en el colectivo Lista de Espera o está usted sola? En el colectivo de Lista de Espera, nosotros representamos a familiares, a pacientes que están en lista de espera, pero también amigos, a personas solidarias que se han unido en esta causa. También hay los medios de comunicación, los periodistas que han sido muy solidarios, muy comprometidos con esta causa. Nosotros al inicio de este año dirigimos una carta al gobierno saliente y al gobierno entrante y tuvimos alrededor de más de 75,000 firmas de adhesión en donde pedíamos la reactivación de los trasplantes en el Ecuador. Gracias, Marta. De aquí para adelante cuente conmigo también. Le saludo y salude mucho a su esposo. Muchas gracias. Le agradezco mucho por este espacio.